Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. Saludos a todos aquellos que enseñan la justicia a la multitud y que brillarán a perpetua eternidad. Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos a bosquejar la lección número 7 de la guía de estudio de la Biblia titulada Mateo 24 y 25. Quiero invitarte para consultar la página número 84 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición para maestros, donde encontrarás el sábado enseñaré. Y vamos a comenzar con los objetivos de la lección. Recuerda que es muy importante que la clase sepa que la Iglesia Mundial desea que logremos 3 cosas en cada lección de escuela sabática, incluyendo esta. La primera de ellas tiene que ver con el objetivo saber. Esperamos que la clase pueda entender los tiempos finales en que vivimos y también identificar los síntomas del fin. En el aspecto emocional se busca que podamos percibir la urgencia del momento en que vivimos y también intensificar la esperanza. Con el objetivo hacer buscamos que cada miembro de la clase pueda prepararse para conocer del Señor y también cambiar sus prioridades. Ahora entremos en el ciclo del aprendizaje y el texto destacado para esta semana es Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La invitación a velar es un mandato a prepararse para la venida del Señor. Con esto en mente comenzamos con la sección Motiva, que es la introducción de la lección y que remarca la importancia en la vida de cada uno de los miembros de la clase. ¿Cómo comenzar la lección? Los invito a que hagamos un quiz o pequeño examen en el cual cada maestro le reparte a los alumnos un trozo de papel sobre el cual solamente debe escribir la letra que corresponda a la respuesta que consideran más conveniente a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es lo mejor que la iglesia puede hacer con el sermón profético del Señor de Mateo 24 y 25? Las respuestas son las siguientes. A. Asustar a la gente con el tema de las señales. B. Mantener a los miembros a la expectativa. C. Estimular a la iglesia a fortalecer su fe y reajustar sus prioridades. Y D. Dar información profética. Por supuesto, la mejor respuesta es la letra C. Y con esto en mente pasamos a Explora. ¿Qué debo conocer de la palabra de Dios? Los conceptos teóricos. Lo más importante para esta semana es que la gente sepa que tras el estudio de Mateo 24 y 25, se espera un aumento en la espiritualidad de cada uno de sus miembros. Pasemos ahora al comentario de la Biblia. Vamos a analizar 3 cosas. Número 1, una conexión que hay entre el santuario, el templo y el mundo. Número 2, la frase, la abominación desoladora. Y número 3, vamos a analizar 2 parábolas del discurso profético del Señor. Comencemos con lo primero, el mundo, el santuario y el templo. Sería muy importante que tú compartieras con la clase la siguiente información. En primera instancia, que así como el mundo fue creado en 7 días, el santuario del desierto y el templo de Salomón fueron construidos en 7 etapas. Y hay una frase que pudiéramos llamar técnica que solamente se repite en estas 3 ocasiones al final de cada cosa, de la creación, de la construcción del santuario y de la construcción del templo. Y esa frase es, y acabó la obra. Leámoslas en Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora Éxodo 40:33. Y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar
y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. El siguiente texto es Primero de Reyes 7:51. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Estas frases y estas 7 etapas hacen que para todo judío haya en la mente una estrecha relación, un vínculo muy fuerte entre el mundo y el templo. Teniendo en cuenta esto, pregúntale a la clase por qué creen ellos que cuando Jesús dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra, todos se imaginaron que se trataba del fin del mundo. La respuesta obviamente tiene que ver con lo que acabamos de decir, y es que para ellos, como el mundo y el templo tenían una relación tan estrecha, la destrucción del primero tenía que ver con el fin del segundo. Vayamos al segundo aspecto, la frase la abominación desoladora. Es muy probable que para la mayoría de los miembros de la clase esta frase no sea tan común y por supuesto necesitamos explicarla un poco. La primera vez que aparece esta frase es en el libro de Daniel. Está en el capítulo 9, versículo 27 y en el capítulo 12, versículo 11. Se está refiriendo en ese contexto al poder político religioso que iría a destruir Jerusalén. Es por eso que el Señor Jesús liga la destrucción de Jerusalén y su templo con el fin del mundo, formulando una profecía de doble aplicación, que se cumpliría en ocasión de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se repetiría al final del tiempo del fin, antes de la venida de Jesús. En primera instancia quiero invitarte a que le hagas la siguiente pregunta a la clase y lean los siguientes versículos. La pregunta es, ¿qué es en la Biblia abominación? Vamos a leer para esto Deuteronomios capítulo 27, versículo 15 y Levítico capítulo 18, versos 22, 26 y 27. Vamos con el primer versículo. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. En primera instancia, abominación es idolatría. Y Levítico 18, 22 dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y mira los versículos 26 y 27. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Levítico capítulo 18 nos narra diferentes maneras de inmoralidad sexual. Lo puedes leer rápidamente con la clase o simplemente dar una visión general al respecto y mostrará que todo lo que tenga que ver con uniones inmorales ilícitas es lo que el autor denomina abominación. Por lo tanto, abominación es idolatría y es una unión ilícita e inmoral. En el libro de Daniel, abominación desoladora es el título que se le da a un poder que tiene una característica muy particular. Es por un lado idólatra y por el otro lado presenta una unión inmoral, inadecuada e inconveniente entre lo político y lo religioso, la iglesia y el Estado. Este poder, la abominación desoladora, está explicado por Jesús en el libro de Mateo y el libro de Lucas. Veámoslos. Mateo 24, 15 al 18 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella.
Lo que estamos viendo es un paralelo de dos cosas. ¿Qué dos cosas simbolizan la frase abominación desoladora? Pregúntale esto a la clase. La respuesta tiene que ver con dos aspectos importantes de un poder romano, la Roma imperial y la Roma religiosa. En el segundo versículo pudimos ver cómo abominación desoladora es llamado Jerusalén rodeada de ejércitos. El ejército del cual está hablando es el ejército romano que venía a destruir la ciudad y su templo. En la otra parte, el Señor Jesús le llama la abominación desoladora. Así que abominación asoladora son dos cosas. Número uno, el poder político de la Roma imperial que destruyó Jerusalén y su templo. Y número dos, una Roma religiosa que destruiría la verdad del santuario, que es el plan de salvación. Pasemos ahora a dos parábolas del sermón profético. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las 10 vírgenes están en Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13 y para mí es llamada la reina de las parábolas. En ella estamos viendo a 10 vírgenes que esperan participar de un cortejo de bodas y están esperando al novio. Evidentemente esta simbología nos muestra a un pueblo que está preparándose para la venida del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte para que juntamente con la clase hagas un paralelo entre las similitudes y las diferencias de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y después de esto, de preguntar cuáles son las similitudes entre ellas y cuáles son las diferencias que tienen, hazle a la clase la pregunta más importante, que es ¿cuál es la mayor distinción entre las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas o insensatas? Ciertamente esta distinción tiene que ver con algo que se llama el aceite adicional. Para esta parte yo quiero invitarte para que juntamente con la clase lean el último párrafo de la lección del miércoles tomado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338. Después de leer esta cita, pregúntale a la clase qué simboliza el aceite y qué produce. La cita dice lo siguiente: el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial, no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben confiar cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. ¿Qué es el aceite? De entrada se nos dice que es el Espíritu Santo. ¿Y qué produce? Bueno, el aceite del Espíritu Santo produce en la gente un cambio de naturaleza. Y para poder realizar ese cambio de naturaleza se necesita, número uno, conocer a Dios, que es estudiar su carácter y mantener una comunión estrecha e íntima con Él. Vayamos ahora a la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. La mayor cantidad de veces que se ha estudiado esta parábola en público y en privado se hace énfasis al hecho de que los talentos simbolizan la manera en que nosotros debemos ministrar los dones que el Señor nos ha dado. Sin embargo, debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. En primera instancia, que esta parábola hace parte del discurso profético, que es las señales y la preparación para el tiempo del fin. Y número dos, que el Señor tenía en mente que su pueblo tuviera la idoneidad de carácter que los preparara para enfrentar ese momento final de la historia. Me encantaría que leyeras con la clase Mateo 25, 20 al 33 y que resaltes lo que el Señor le dijo a aquellos que multiplicaron los talentos. El versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo se repite para el que tenía 2 talentos. El versículo 23 dice que su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como estamos enfatizando esta última frase, ¿qué es el gozo de tu Señor? Después de que la gente comparta sus ideas, invítalos a leer Lucas capítulo 15, versículos 7 y 10, que son la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Nota lo que el Señor dice cuando se encuentra la oveja y cuando se encuentra la moneda. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay 2 frases que tenemos que analizar aquí: entra en el gozo de tu Señor y así habrá más gozo en el cielo. ¿Qué cosa le produjo a Dios gozo? Pues lo que le causa gozo a nuestro Salvador y a nuestro Dios es que un pecador se arrepienta. La salvación de los pecadores es lo que hace, lo que produce, lo que causa gozo en el cielo. Así que cuando se le dice entra en el gozo de tu Señor, lo que la Biblia está enseñando mediante esta parábola es que los que multiplicaron talentos, lo que están multiplicando en realidad son hombres y mujeres redimidos para la patria celestial. Entremos ahora en la sección Aplica. ¿Qué debo hacer con lo aprendido de la palabra de Dios? Recuerda que la sección Aplica es la más importante de todas, porque a través de preguntas abiertas, nosotros los maestros estamos provocando la participación de nuestros miembros. Y preguntas abiertas son aquellas que se responden con opiniones personales y no con monosílabos como sí o no. Tengo para ti 4 preguntas que nos van a ser muy útiles en la generación de participación, pero tú puedes escoger las que te parezcan que se acomodan mejor a la realidad de tu clase. Número 1, en Mateo 24 hay una señal que se repite 3 veces, en los versículos 4 y 5, en el versículo 11 y en el versículo 24. Esa señal es: mirad que nadie os engañe. Después de haberle explicado esto a la clase, pregúntale: ¿qué significa para ti como miembro que el Señor haya repetido en 3 ocasiones dentro de las señales del fin, mirad que nadie os engañe? Pregunta número 2, lee Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes. Y pregúntale a la clase: ¿qué puedes extraer tú como miembro de este versículo que pueda fortificar tu fe? Pregunta número 3, lee Mateo 24, 24, que dice que los falsos cristos y falsos profetas harán señales de tal magnitud que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Pregúntale a la clase: ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa que, si fuera posible, los escogidos serían engañados? Y la última pregunta, que para mí es fundamental porque tiene que ver con la edificación del carácter, es: ¿cómo el aceite adicional del Espíritu Santo nos ayuda a prepararnos para la venida del Señor? Con esto en mente, pasemos a la última fase del ciclo del aprendizaje, que es la sección Crea, que son las tareas. Invita a cada miembro para que durante la semana, en su devocional personal, vaya ideando, creando, inventando una parábola contemporánea que nos ayude en la preparación para el tiempo del fin. Y habiendo dejado la tarea, nos resta solamente concluir con nuestra lección. ¿Cómo lo haría? Ya sabes que el resumen es una buena opción, o también podríamos sencillamente decir: vimos cómo en Mateo 24 y 25 el Señor se preocupa por mostrarnos tanto las señales para el tiempo del fin, como a través de 2 parábolas la manera como nosotros debemos prepararnos para enfrentar ese tiempo final.
Quiero darle las gracias por estar en Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática, en donde lo que más deseamos es brindarte herramientas para poder edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. Quiero darte un fuerte abrazo y recordarte que debemos continuar compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga.